La lección de la muerte. La sala de instrucción estaba suspendida sobre la órbita de Telmaris II, una estación de titanio blanco pulido, cruzada por ventanales que mostraban el abismo estelar. 42 cadetes alienígenas de distintas especies estaban alineados, sentados en absoluto orden, con los ojos clavados en el proyector central. Allí flotaba la silueta azulada de una figura humana, girando lentamente mientras datos encriptados parpadeaban en múltiples idiomas galácticos. Objetivo: humano estándar. Fragilidad estructural: alta. Tiempo estimado de neutralización: menos de 5 segundos, recitó el instructor Quartan, una criatura de piel segmentada, ojos como cuchillas y voz filtrada por un modulador interno. La mayoría de los cadetes tomaba notas. Uno de ellos soltó una risa seca. ¿5 segundos? ¿Para una especie bípeda sin garras ni blindaje? El protocolo lo exige, Kadrek. No se subestima a ninguna especie, por primitiva que parezca. En la última fila, sentada con la espalda recta y el cabello corto recogido tras la nuca, una figura humana observaba en silencio. Vestía el mismo uniforme blanco plateado que el resto. Ningún distintivo. Ninguna insignia. Para los demás, no era más que una ayudante de logística. Nadie la miraba. Nadie la reconocía. Su nombre era Valeria Sol, y había sido enviada por la Tierra no para aprender, sino para observar. En la pantalla, el instructor marcó varios puntos brillantes en el cuerpo proyectado. Los humanos presentan estas zonas vulnerables. Cuello. Tórax. Ojos. Una presión calculada aquí, señaló el esternón, provoca pérdida de conciencia inmediata. Son criaturas extremadamente emocionales. El miedo paraliza sus funciones motoras. En combate, titubean. Valeria no parpadeó. Una vez capturados, no representan amenaza, prosiguió el Quartan. Su musculatura es débil. Su sistema nervioso, rudimentario. Y carecen de comunicación telepática. Su ventaja ha sido, hasta ahora, su número. Pero aislados, no son diferentes de un primate inofensivo. Algunos cadetes reían con desprecio. Otros asintieron con arrogancia. Uno de ellos, un seno con tentáculos retráctiles, giró la cabeza hacia Valeria y susurró. ¿Y tú? ¿Qué opinas, ayudante? Valeria levantó la mirada, sus ojos grises como acero. Yo solo observo. Prosigan. El instructor marcó una nueva secuencia, un vídeo grabado en un campo de entrenamiento simulado. Varios alienígenas rodeaban a una figura humana que intentaba defenderse con movimientos torpes. Esta grabación proviene del archivo de la conquista de Senos 4. La unidad humana fue capturada en 2 minutos y 16 segundos. Fin del análisis. Una voz robótica en la sala indicó. Fin del módulo 1, neutralización humana. El instructor se volvió hacia el aula. ¿Preguntas? Una mano se alzó. Era Kadrek, el mismo que había hecho el comentario anterior. Permiso para hacer una demostración práctica. Tenemos una de ellas aquí. Señaló a Valeria. Los murmullos se multiplicaron. Algunos sonreían. Otros querían ver hasta dónde llegaría el atrevimiento. El instructor dudó. Luego asintió con desdén. Rápido y limpio. Recuerda lo aprendido. Kadrek se levantó de su asiento. Caminó con paso firme, seguro de que todo estaba bajo control. Era el mejor de su promoción, ganador de 3 simulacros de combate. Su especie, los Trell, eran conocidos por su velocidad. Valeria se levantó despacio. No dijo nada. Kadrek se abalanzó. Nadie pudo ver con claridad lo que pasó. Lo único que se escuchó fue un golpe seco, y luego silencio. Kadrek yacía en el suelo, inmóvil, con un brazo torcido en un ángulo imposible. Valeria permanecía de pie, serena, sin una sola gota de sudor. Ni siquiera respiraba con fuerza. Lo hiciste mal, dijo, con voz calmada. No es así como se neutraliza a un humano. El instructor dio un paso atrás. ¿Quién eres? Valeria avanzó despacio, con el mismo ritmo con el que caminan los que ya han ganado. Nombre: Teniente Valeria Sol. División de Supervivencia en Entornos Extremos, Comando Terrano. Asignada como observadora no anunciada. Y acaban de cometer un error de proporciones galácticas. Los rostros de los cadetes se congelaron. La próxima vez,
continuó ella, terminen de dar la lección. Después, los corregimos. La pantalla detrás de ella parpadeó. El holograma humano cambió, ya no era una silueta indefensa. Ahora era una figura en movimiento, ejecutando maniobras letales, destruyendo drones, derribando enemigos. El archivo original había sido modificado, y nadie sabía por quién. Pero Valeria sí. Ella lo había hecho. Desde el principio. Y eso, era solo el comienzo. El error fatal. La sala permanecía en absoluto silencio. Cadrek aún yacía en el suelo, aturdido, mientras el resto de los cadetes no encontraba manera de procesar lo que acababan de presenciar. Nadie se movía. Nadie hablaba. Era como si una verdad olvidada hubiese sido despertada con brutal sencillez. Valeria Sol, de pie en medio del aula, no mostraba señales de amenaza. Su postura era recta, su mirada tranquila, y sin embargo, cada fibra de los presentes percibía que acababan de ver algo que no debería haber sido posible. «Atención médica», ordenó el instructor, sin poder ocultar la tensión en su voz. 2 asistentes se acercaron con cautela para levantar a Cadrek. Uno de ellos temblaba. El otro evitaba el contacto visual con Valeria. El instructor, al fin, habló. «Teniente, no estaba informada en nuestro registro oficial». «No esperaba estarlo», respondió ella. «Mis órdenes eran observar el protocolo de entrenamiento antihumano. Evaluar su precisión. Y, si era necesario, intervenir». El instructor asintió con rigidez. Intervino. Valeria dio un paso al frente. La mayoría de los cadetes se echó ligeramente hacia atrás, casi imperceptible, pero revelador. «Lo preocupante», dijo, «no es que sus datos estén erróneos. Es que ustedes creen que están listos. Pero no entienden lo que somos». Un murmullo comenzó a crecer entre los cadetes, una mezcla de incomodidad y duda. El dominio que creían tener se tambaleaba. «La información que tienen sobre los humanos», continuó, «fue recolectada en conflictos menores, emboscadas, escenarios donde nos encontraron fuera de nuestro entorno. Lo que no saben, es que esos escenarios no nos representan». Uno de los cadetes, de piel escamada y ojos múltiples, levantó la voz con nerviosismo. «¿Qué significa eso? ¿Qué más hay que saber?» Valeria lo miró fijamente. «Que lo que ustedes llaman debilidad, es solo nuestra forma de evaluar si vale la pena responder». El silencio volvió a llenar la sala. La frase colgó en el aire como un veneno lento, filtrándose en cada conciencia alienígena. Horas después, el incidente fue reportado a la Comandancia General del Centro de Entrenamiento Orbital. El Consejo de Defensa Interespecies fue convocado de forma urgente. La figura de Valeria apareció en las grabaciones del aula, moviéndose con una velocidad que desafiaba los parámetros establecidos. Los expertos militares revisaron la escena cuadro por cuadro. «No hay implantes», confirmó uno. «Sin exoesqueleto». «Movimiento natural», agregó otro. «¿Cómo puede reaccionar así un organismo humano sin mejora cibernética?» La respuesta nadie la dijo en voz alta, pero todos la pensaron, porque todo su entrenamiento se basaba en sobrevivir a mundos donde otros habrían muerto al primer paso. Mientras tanto, en su camarote, Valeria revisaba en su tableta una serie de archivos filtrados. Registros confidenciales de otras clases en otras estaciones, todas enfocadas en estrategias para contener a humanos. En todas, los mismos errores. Malinterpretaciones. Subestimaciones. Arrogancia. Un nombre aparecía repetidamente entre los documentos. Proyecto Ulanek. Lo conocía. Sabía lo que significaba. Un plan secreto del Consejo para probar armas biológicas en colonias humanas, clasificadas como poblaciones no prioritarias. Valeria cerró la pantalla y se puso de pie. Al día siguiente, la clase continuó como si nada hubiese pasado. Cadrek no asistió. Su ausencia no fue comentada. El instructor retomó el discurso con voz más medida. «Los humanos tienen capacidades que aún estamos estudiando. Desde hoy, el protocolo será modificado. El módulo de contención será reescrito». Pero Valeria ya no estaba sentada atrás. Ahora ocupaba la primera fila, con una placa visible en el pecho, delegada de evaluación terrana. Los cadetes la miraban con una mezcla de respeto y temor. Uno de ellos, joven y de aspecto felino, levantó la mano con timidez.
¿Podría usted mostrarnos lo correcto? Valeria no sonrió. Solo asintió. Les enseñaré cómo neutralizar a un humano. Pero primero, deben entender por qué fallaron. ¿Por qué fallamos? Ella se levantó y caminó hasta el centro del aula. Porque su entrenamiento se basa en suposiciones. Y los humanos, no seguimos guiones. Activó una consola y proyectó un vídeo clasificado. Una unidad humana defendiendo un puesto en un planeta con gravedad cambiante, temperaturas extremas y sin soporte logístico. El escuadrón, sin refuerzos, resistió durante 16 días contra 3 especies distintas. Al final, sobrevivieron todos. Eso fue en Cartes, dijo ella. No fue una victoria. Fue una advertencia. Los alienígenas observaban en silencio, hipnotizados. No deberían estudiar cómo matarnos. Deberían preguntarse qué pasa cuando fallan al primer intento. Valeria se volvió y caminó hacia la salida. Clase finalizada. Cuando la puerta se cerró tras ella, el aula quedó en silencio. Ningún instructor, ningún programa, ningún algoritmo había provocado nunca tal impacto. En lo profundo de la estación, varios oficiales de inteligencia revisaban la transmisión con creciente inquietud. Porque sabían lo que venía. Y no podían detenerlo. El rostro de un The Outworlder. El Consejo de Defensa Interespecies había recibido miles de informes a lo largo de las últimas décadas. Pero ninguno como ese. Uno de sus propios centros de entrenamiento, bajo supervisión diplomática, había sido humillado por una humana sin armas, sin tecnología visible, sin refuerzos. Y lo más preocupante, no lo había hecho con violencia, sino con claridad. Con absoluta calma. Como si fuera inevitable. En una cámara sin ventanas, los altos mandos galácticos debatían. ¿Quién autorizó su presencia? Preguntó el almirante Surkan, cuyo rostro traslúcido temblaba al hablar. Fue un intercambio diplomático aprobado por Protocolo Terrano 77X, respondió una voz desde la terminal. Entonces, los humanos sabían exactamente qué se enseñaba en nuestras aulas. La respuesta fue el silencio. Mientras tanto, en la zona de entrenamiento, Valeria caminaba por el pasillo de gravedad modulada como si no sintiera el cambio en la presión atmosférica. Sus pasos eran exactos. Su mirada, inmóvil. Teniente Sol, dijo una voz metálica. El comandante Lartak ha solicitado su presencia. Ella asintió. Entró a una sala ovalada, blindada, donde la esperaba un ser de 2 metros de altura, con brazos múltiples y sensores ópticos incrustados en la cabeza. Era el máximo responsable militar del sector. He revisado sus registros. Su expediente es inusual, comenzó el comandante. Fui entrenada en el programa Resiliencia, respondió Valeria. Supervivencia en entornos hostiles, mundos clase muerte, escenarios de combate asimétrico. Lartak se recostó en su silla, una amalgama de tentáculos y metales vivos. ¿Qué esperan los humanos al enviarla aquí? Valeria no respondió de inmediato. Lo mismo que ustedes. Medir. Observar. Evaluar posibles amenazas. ¿Y las encontraron? Ustedes sí, dijo, con tono neutro. Nosotros vinimos a confirmar si aprendieron algo desde la última vez que subestimaron a un humano. El comandante se quedó en silencio. Luego pulsó un botón. Una nueva imagen se proyectó, un planeta envuelto en tormentas eléctricas, con montañas imposibles, y una atmósfera cargada de gases corrosivos. En el centro, un pequeño grupo de humanos caminando, cubiertos solo por trajes ligeros. ¿Esto es Tierra? Valeria negó suavemente con la cabeza. No. Es uno de nuestros centros de entrenamiento. La Tierra es peor. En el comedor del centro, los cadetes comían en completo silencio. Cada bandeja estaba perfectamente ordenada, cada conversación ausente. Desde el incidente con Kadrek, algo había cambiado en todos. Uno de ellos, llamado Zuren, rompió el silencio. Nunca he visto moverse así a ningún humano. Y he combatido en 3 fronteras. Yo estuve en la ofensiva de Krolan Prime, dijo otro. Los humanos resistieron sin suministros durante 22 ciclos. Pensamos que era imposible. ¿Por qué enseñan que son débiles, entonces? Zuren miró a los lados, como si temiera que alguien lo escuchara. Porque si aceptan lo contrario, tendrían que reescribir toda la doctrina militar galáctica.
Esa noche, Valeria regresó a su módulo. Encendió una consola y accedió a un canal de comunicación oculto. Un rostro humano apareció al otro lado, envejecido, con cicatrices, ojos cansados. El general Arcos. Informe, teniente. Todo según lo previsto. El sistema Ulanek está operativo. Las especies aliadas están más divididas de lo que creíamos. Subestiman a la humanidad, y se entrenan con simulacros irreales. ¿Reacción a su intervención? Temor. Confusión. Pero también interés. Prepárese. Hemos recibido autorización para proceder con la fase 2. El Consejo aún no sabe que sus propios archivos fueron infiltrados. Entendido. Y Valeria, recuerde, usted no está sola allá. Hay otros observadores. Humanos en silencio, esperando la orden. Ella cerró la transmisión. Días después, Valeria fue invitada a presenciar un ejercicio de combate multiespecie. Simulaban una invasión terrestre. Los equipos debían practicar cómo neutralizar a una célula humana. ¿Desea observar o participar?, preguntó un joven oficial. Valeria no respondió de inmediato. Luego, caminó hacia la zona de combate. Participaré. Pero no como humana. Entonces, ¿cómo? Ella activó un protocolo interno. Su traje cambió. Su postura también. Sus movimientos se volvieron más agresivos. Como amenaza. Lo que ocurrió en los siguientes minutos fue registrado por cada dron de seguridad. Valeria no atacó con rabia ni con brutalidad. Se movía con precisión quirúrgica, usando el entorno, los puntos ciegos de los enemigos, sus propios errores. El equipo contrario fue anulado sin que ella recibiera un solo impacto. Cuando terminó, se quitó el casco y dijo frente a todos: ahora entienden por qué no deberían enseñarse teorías sobre cómo matarnos, sin habernos enfrentado antes. Algunos aplaudieron. Otros se quedaron helados. El instructor de combate, con la voz quebrada, solo dijo: usted no es un soldado. Es una advertencia. Valeria se giró. No. Soy lo que pasa cuando la advertencia llega tarde. El experimento inverso. El archivo fue etiquetado como clasificación Omega. Transmisión restringida. Solo 6 miembros del Consejo Galáctico tenían acceso directo. El vídeo mostraba a Valeria Sol derribando a un escuadrón completo de élite compuesto por miembros de 4 especies diferentes, en menos de 3 minutos, sin ayuda externa, sin armas letales. La grabación se convirtió en una alarma. Pero lo más inquietante no era su destreza. Era su control. Cada golpe era medido. Cada inmovilización, precisa. No mató a nadie. Solo les mostró lo que pasaría si lo hiciera. Tenemos que saber hasta dónde puede llegar, dijo la directora Trell, de los Darnak. No podemos permitir que un solo humano desestabilice todo nuestro sistema de entrenamiento militar. ¿Y qué propone?, preguntó otro consejero. Una simulación inversa. La propuesta fue sencilla. Valeria sería colocada en una recreación artificial hostil, con clima alterado, baja visibilidad, presión atmosférica inestable, sin oxígeno y sin equipo. El entorno se inspiraría en planetas imposibles para la mayoría de las especies, diseñados específicamente para romper resistencia física y mental. El objetivo era claro: empujarla hasta el límite. Y ver si existía uno. Valeria no protestó cuando recibió la notificación. Leyó la misión. Analizó las condiciones. Cerró el informe. Autorizó la entrada. La cápsula descendió sobre un planeta artificial conocido como Nodo 17K, una luna desierta con gravedad variable, tormentas eléctricas constantes y suelo compuesto de fragmentos filosos de silicato vivo. El experimento fue transmitido en directo a una sala cerrada donde observaban comandantes, científicos, estrategas y analistas. Durará menos de 4 ciclos, apostó uno de ellos. No llegará al segundo, aseguró otro. Cuando Valeria salió de la cápsula, no tenía visor, ni máscara, ni protección. El viento la golpeó con violencia. El terreno era inestable. Las ondas sísmicas agitaban el suelo a intervalos irregulares. Pero su rostro seguía imperturbable. Comenzó a caminar. Cada paso, cada ajuste de su postura, mostraba una adaptación instintiva al entorno. Donde otros tropezaban,
ella usaba la inestabilidad para impulsarse. Donde la visibilidad era nula, se orientaba por vibraciones, por presión, por memoria corporal. Durante el primer ciclo completo, escaló formaciones rocosas, cruzó campos de cristales cortantes y evitó criaturas simuladas creadas para cazar por calor. Al final del segundo ciclo, no había señales de agotamiento. Los observadores se empezaban a inquietarse. Esto no es entrenamiento, dijo uno de los estrategas, con el rostro endurecido. Esto es supervivencia instintiva. Es genética. Es cultural. ¿Qué significa eso? Que los humanos no entrenan para sobrevivir. Nacen haciéndolo. Lo perfeccionan viviendo. En el ciclo cuarto, Valeria llegó a una caverna donde la atmósfera era aún más densa. El oxígeno estaba al 4%. Se sentó, cerró los ojos y disminuyó su frecuencia cardíaca al mínimo necesario para conservar energía. Sabía que la misión no era resistir. Era observar quién la estaba mirando. En ese instante, alzó la vista hacia una de las microcámaras ocultas entre las rocas. Ya es suficiente. Su voz, apenas un susurro, fue recibida como un eco en la sala de control. Alguien se estremeció. Ella lo sabía. Sabía que la observaban. Sabía que la prueba no era para ella, sino para ellos. Horas después, fue extraída. Sin heridas. Sin alteraciones. Sin cansancio aparente. ¿Por qué aceptó someterse a esto? Le preguntó una científica, incapaz de sostenerle la mirada. Valeria respondió con frialdad. Porque ustedes creen que nos están evaluando. Pero somos nosotros quienes queríamos ver si aún podían aprender algo útil. ¿Aprender qué? Que si de verdad quisieran eliminar a un humano, deberían empezar por entender por qué nunca lo han logrado. En la Tierra, el general Arcos recibió el informe completo. Activó una línea segura y envió un mensaje corto. Nodo 17K completado. Nivel de amenaza percibida, máximo. Próxima fase autorizada. Mientras tanto, en la estación orbital, algunos cadetes comenzaban a escribir cartas a sus hogares. No era miedo lo que los impulsaba. Era una nueva conciencia. Entendían que no sabían nada de los humanos. Y que todo lo que se les había enseñado hasta entonces, había sido una mentira tranquilizadora. Una frase comenzó a repetirse en los pasillos. Si uno solo puede hacer esto, ¿qué pasaría si todos vinieran? Y nadie tenía el valor de imaginar la respuesta. La infiltración silenciosa. Durante siglos, el Consejo Galáctico creyó tener el control. Guerras detenidas antes de comenzar. Colonias mantenidas bajo estricta vigilancia. Tratados que aseguraban estabilidad, al menos en apariencia. Pero bajo esa superficie brillante y diplomática, se tejía algo distinto. Algo humano. Valeria Sol no era la única. Solo era la más visible. La única lo bastante expuesta como para desviar la atención. Mientras todos los ojos se centraban en ella, otros se infiltraban en niveles más profundos del sistema. Agentes terranos disfrazados de ingenieros, técnicos, incluso diplomáticos menores, se habían desplegado en más de 20 estaciones interestelares clave. No portaban armas. No usaban insignias. Solo observaban. Y aprendían. En la estación orbital Argenta 9, un analista de seguridad notó un patrón anómalo en los archivos. Un flujo de datos codificados salía cada 7 ciclos hacia una zona neutral sin registro oficial. Lo notificó. Pero cuando sus superiores abrieron el informe, el archivo había desaparecido. En su lugar, solo una línea. Están mirando en la dirección equivocada. En el módulo de comunicaciones, Valeria activó un canal prioritario oculto. El rostro del general Arcos volvió a aparecer, esta vez en una sala oscura, con mapas flotando a su alrededor. Informe, teniente. El experimento ha tenido el efecto deseado. Las élites militares han comenzado a cuestionar sus métodos. Algunos incluso han empezado a dudar del Consejo. ¿Algún indicio de contraataque? No aún. Pero están asustados. Y eso los vuelve impredecibles. El general asintió. La fase 3 ha sido autorizada. Entrega los datos al operativo Sombra. El paquete debe llegar a la Tierra antes del próximo eclipse de tránsito. Entendido. Antes de cerrar la comunicación, Valeria preguntó.
¿Y si me descubren? La respuesta fue inmediata. Ya no importa. Esa noche, la estación flotaba en el vacío absoluto, con miles de luces parpadeando entre sombras metálicas. Valeria se dirigió a una zona restringida del núcleo energético. Usó una llave de acceso que oficialmente no existía. En el interior, la esperaba un ser encapuchado, alto, sin rasgos visibles, con un implante en la base del cuello. ¿Lo tienes?, preguntó con voz neutra. Valeria entregó un pequeño cilindro negro. Todo está aquí. Protocolos de ataque, mapas de vulnerabilidad estructural, patrones de despliegue, registros internos del proyecto Ulanek. El encapuchado asintió. La humanidad no olvida. Ni perdona. En los archivos del Consejo, el proyecto Ulanek seguía clasificado como cancelado. Un plan oscuro creado años atrás para probar armas psíquicas en colonias humanas, bajo el pretexto de contener comportamientos agresivos impredecibles. El programa había sido abandonado oficialmente, pero algunos recordaban. Valeria era una de ellas. Su hermana menor había muerto en una de esas pruebas. Tenía 7 años. De vuelta en el aula de entrenamiento, los cadetes alienígenas se encontraban reunidos. Pero ya no discutían cómo neutralizar a los humanos. Ahora debatían cómo sobrevivir si uno de ellos aparecía en sus mundos. ¿Creen que vendrán?, preguntó uno, con voz temblorosa. No lo sé, dijo otro. Pero si vienen, no vendrán en naves. No enviarán ejércitos. Entonces, ¿cómo? Ya están aquí. Y con esa frase, todos comprendieron la verdad. La guerra ya no sería declarada. Ya no sería abierta. Porque lo humano no llegaba con estandartes. Sino con pasos suaves. Con ojos que observaban. Con silencio. Valeria caminaba por el pasillo central de la estación. Nadie la detenía. Nadie la saludaba. Nadie sabía cómo mirarla. Pero todos sabían quién era. La figura que había esperado al final de la lección. La que había corregido al instructor sin violencia. La que había derrotado al escuadrón sin herir. La que había atravesado un mundo hostil y regresado sin una cicatriz. Y ahora, la que acababa de entregar el arma más peligrosa. La información. En su camarote, Valeria se sentó en silencio. Una luz parpadeó en su consola. Era una nueva orden. Solo decía: prepárate. Clase final. Corrección definitiva. Ella cerró los ojos. Y esperó, corrigiendo la lección. El día amaneció con una calma extraña. Los corredores de la estación orbital parecían más silenciosos que nunca. Los turnos técnicos se realizaron con puntualidad, las rutinas siguieron su curso. Pero todos sabían que algo estaba a punto de ocurrir. Valeria Sol se había retirado de la zona militar. Ya no entrenaba. Ya no observaba. Solo esperaba. La orden había llegado. Y con ella, el fin de la paciencia humana. A las 9, hora estándar galáctica, todos los cadetes fueron convocados al gran auditorio. Incluso los altos mandos. Una figura los esperaba en el centro del escenario, de pie, inmóvil. Valeria. Vestía un uniforme negro sin insignias. A sus espaldas, una proyección suspendida en el aire mostraba un mapa del espacio conocido. Cada punto rojo, una estación donde un agente humano ya había infiltrado los sistemas centrales. Cada punto parpadeante, una base militar con protocolos rotos. Y cada punto oscuro, un mundo que ya había caído sin que nadie lo supiera. El comandante Lartak fue el primero en hablar. ¿Qué es esto, teniente? Esto, respondió ella, es la corrección. Silencio. Durante años, ustedes han intentado entendernos. Medirnos. Clasificarnos. Han fallado una y otra vez, y en lugar de admitirlo, han seguido enseñando a las nuevas generaciones mentiras disfrazadas de ciencia. La pantalla cambió. Mostró imágenes, colonias humanas bombardeadas. Niños expuestos a agentes nerviosos. Campos de prueba disfrazados de zonas neutrales. El proyecto Ulanek nunca fue cancelado. Solo se volvió más sutil. Un murmullo de horror recorrió el salón. Nos llamaron inestables. Impredecibles. Agresivos. Y cada palabra que pronunciaron sobre nosotros, fue un espejo de ustedes mismos.
El general Surkan interrumpió, transmitido en vivo desde el Consejo. Teniente Sol, está violando múltiples tratados interplanetarios. Está amenazando la estabilidad de toda la Federación. ¿Estabilidad?, replicó Valeria, sin elevar la voz. La estabilidad basada en el miedo, la censura y la mentira no es paz. Es anestesia. La imagen cambió una vez más. Mostró a cientos de humanos infiltrados en todas las ramas del sistema galáctico, maestros, técnicos, traductores, incluso funcionarios de bajo rango. Todos esperando. Todos activados al mismo tiempo. Y ninguno identificado hasta ese momento. Nos preguntaron cómo matarnos. Nos analizaron como si fuéramos presas. Y jamás se detuvieron a pensar, ¿qué pasa cuando dejamos de aguantar? Valeria caminó hacia el borde del escenario. No venimos a destruir la galaxia. No es nuestro objetivo. Pero si deciden seguir enseñando cómo exterminar humanos, entonces deben estar listos para la lección real. Los cadetes no sabían si quedarse o huir. Los comandantes no sabían si arrestarla o rendirse. Y esta vez, dijo Valeria, no vamos a esperar a que terminen la clase. La estación entró en alerta máxima. Pero ninguna nave humana disparó. Ninguna tropa desembarcó. Ningún satélite se apagó. Porque la lección no era con armas. Era con verdad. Y la verdad había sido liberada en todos los canales abiertos del espacio. La grabación de Valeria se replicó por 1000 sistemas en solo horas. Las pruebas del proyecto Ulanek, los testimonios, los nombres, las coordenadas. El prestigio del Consejo se desmoronó. Esa noche, Valeria recibió una transmisión directa de la Tierra. Solo una frase. Clase corregida. Has vuelto a enseñarles lo que significa ser humano. Ella cerró la consola. Miró por el ventanal. Y en la distancia, la galaxia entera comenzaba a entender que nunca debieron convertir a la humanidad en una lección. Porque cuando los humanos enseñan, lo hacen con consecuencias. Y cuando corrigen, el universo aprende.